Corintios en el capítulo 9 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Amén. Con esta enseñanza del día de hoy vamos a culminar, porque termina el mes, nuestro tema sobre la importancia del evangelismo. Gloria a Dios. ¿Por qué enseñar sobre el evangelismo? Porque aprendíamos el domingo pasado, si no fuera por los evangelizadores, ¿qué fuera de nuestras vidas? ¿Dónde estuviéramos nosotros? ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera la estaríamos contando, ¿verdad? Porque la vida sin Cristo es más corta que la vida en Cristo Jesús. Hay promesas en la palabra de Dios donde Dios le dice al pueblo que si andamos conforme a su voluntad, dice, tendremos largura de días. Largura de días, es decir, vamos a vivir el tiempo que normalmente debería de vivir un ser humano. ¿Sí? La salud corporal y espiritual de un cristiano no se puede comparar con la salud corporal y espiritual de uno que no es cristiano, porque tiene prácticas totalmente diferentes. Come diferente, bebe diferente, ¿verdad? Duerme diferente. El cristiano se acuesta a dormir y se duerme tranquilo. No hay preocupación, no hay nada. Y así duerma unas 3, 4, 5 horas, las duerme bien dormidito. ¿Por qué? Porque hay paz en su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios dice así, en el versículo 16, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Gloria a Dios. Hay un ay. Y no dice el apóstol, ay de ustedes si no lo hacen. Porque uno debe de aprender de que uno tiene dos llamados y debe de estar seguro de eso. El primer llamado que tiene el cristiano es el llamado a la salvación, a ser salvo. Gloria a Dios. Segundo llamado es el llamado a la evangelización, a llevar el mensaje de salvación, a llevar el mensaje de esperanza a los necesitados, a los que no conocen de Cristo. Y dice la palabra de Dios en nombre de Él, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué no? En primer lugar, porque el anuncio que yo llevo no es mío. El evangelio no es mío, el evangelio es divino, es de Dios. La salvación, dice Jonás 2:9, es de Jehová. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios no me enseña a mí que yo deba de gloriarme. Ahora, dice, si alguno se gloría, gloríese en quién? En el dueño del evangelio. ¿Por qué? Porque Él es el que comisionó, Él es el que envió, Él es el que capacitó para que la iglesia continúe con este ministerio, con esta comisión tan importante. Y el apóstol Pablo dice de esta manera,
porque me es impuesto necesidad. Fíjese que hay dos cosas aquí que él hace énfasis. Y nosotros, hermanos, debemos de sentir primero esa necesidad. Me es impuesta necesidad, ¿sí? Debemos de sentir nosotros la necesidad de compartir esta salvación tan grande. ¿Con quiénes? Con los que no son salvos. Con la familia inmediata, ¿verdad? Con la familia lejana, con las amistades, con los amigos, con los compañeros de trabajo, por supuesto, respetando los horarios, no poniéndonos a evangelizar a la hora del trabajo, porque esa hora no nos corresponde a nosotros. Le corresponde al dueño que le está pagando para que usted trabaje. Pero usted lo conoció ahí. Conoció al compañero de trabajo, entonces usted puede en algún determinado momento fuera del trabajo compartir un tiempo con esa persona, compartir una taza de café, un asadito, hermano David, ¿por qué no? ¿Sí? Y ahí aprovechamos, entre comiendo y bebiendo sanamente, aprovechamos a compartir, a testificar de Cristo, porque eso es lo que somos nosotros, testigos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios. Versículo 16, vamos a terminar este texto, dice, porque me es impuesta necesidad. Y aquí hay algo que él le agrega. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Fíjense que el apóstol Pablo conocía bien el Antiguo Testamento y conocía la palabra de Dios, cómo Dios exhorta al profeta, y eso lo puede leer usted en Ezequiel, especialmente capítulo 18. Y hay varias partes ahí donde Dios le habla al profeta a denunciar el pecado, a amonestar al pecador. Y le dice entonces, si tú vas y le amonestas y él se arrepiente, dice, habrá salvado su alma. Gloria al Señor. Pero si no se arrepiente, dice entonces, no habrá salvado su alma, dice, pero tú has salvado tu responsabilidad. Pero dice, si se muere y tú no le amonestaste, dice el Señor al profeta Ezequiel, y se muere, dice, y no es salvo, dice, su sangre demandaré de ti. Yo creo que Pablo pensaba en eso. Por eso él concluye diciendo, y ay de mí. Ay, porque es un ay para él. Y un ay en la Biblia es algo que viene de parte de Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y dice entonces, ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Nadie más tiene el encargo de predicar el evangelio. Nadie más tiene el encargo de llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, sino la iglesia. La iglesia es la única que tiene ese encargo. Y la iglesia debe de aprender a evangelizar a los perdidos y no a los ya cristianos. Porque hoy día hay una mala práctica de evangelización. La gente busca ya convertidos para llevar a la iglesia y no debe de ser así. Si usted conoce una familia ya convertida, déjela tranquila. Vaya hacia el que no es convertido, busque al perdido, gloria al Señor. Debe de ser así el mensaje.
Debe de ser así la evangelización. Y dice entonces el hermano Pablo, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Es decir, nosotros debemos de llevar a cabo esta comisión de muy buena voluntad, porque hay una recompensa. ¿Cuándo vamos a recibir esa recompensa? Cuando estemos en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es la iglesia la que va a estar ahí. El resto del mundo va a estar frente al gran trono blanco, que ese es otro asunto. Eso ya es para juicio y condenación. Pero en el tribunal de Cristo estará la iglesia. Y dice la palabra que ahí será recompensado cada uno según lo que haya hecho cuando estuvo en vida, cuando estuvo en el cuerpo. Aleluya. Muy bien, entonces dice Proverbios capítulo 11 y versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Gloria al Señor. Ganar un alma es ir por aquella que está perdida. Ganar un alma es ir por aquella que está extraviada. Ganar un alma implica tiempo, porque debo de orar por ella. Debo de dedicarle un tiempo a la enseñanza de la palabra del Señor. Un alma no se gana así por así para Cristo. Por eso dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Debemos de separar un tiempo para buscar un alma. Porque nosotros también andamos como Jesucristo buscando lo que se ha perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos ese ministerio. Pero aquí hay un problema y eso quiero hablar un poquito de esto. Y es que hay un impedimento en el evangelismo personal. Nosotros muchas veces nos escudamos en un hermano o en dos hermanos diciendo, no, es que este hermanito lo usa el Señor, él sí sabe. Está negando que el Señor lo puede usar a él también. Y todos hemos sido llamados. Todos somos capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Todos, porque nosotros no lo hacemos con nuestra inteligencia, con nuestro poder propio, sino con el poder de Dios. Aleluya. Y todos podemos hacer el trabajo. Hay algo que impide la evangelización personal y ese algo lo conocemos todos. Yo creo que no lo debo ni mencionar porque usted ya sabe ya. El miedo. El miedo. A las personas les da miedo. El miedo es normal, es de seres humanos, es parte de las emociones del ser humano. Todos sentimos miedo. El pastor siente miedo también. No crea que el pastor no siente miedo. También me palpita el corazón de repente, me asusto. Soy un ser humano. Pero cuando me pongo a pensar que no soy yo, sino es el Señor en mí, entonces, en la presencia de Dios se quita todo temor. Se quita todo temor. Se quita todo dolor, porque los temores causan dolores. La gente hasta le da hasta por ir al baño, no hay qué hacer. Y sí, el miedo da dolores de estómago, ¿sí o no? El miedo pone mal a uno. Gloria a Dios. Pero el miedo ha sido siempre un gran impedimento
en muchos creyentes y el miedo los cohíbe a predicar la palabra de Dios. Pero hermanos, nosotros no predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Jesucristo. Aleluya. Así es de que la palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 29 y versículo 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Gloria al Señor. ¿Por qué muchos creyentes se han dejado dominar por el temor de quedar mal entre los hombres? La posibilidad de que se burlen de pronto, que los consideren raros, que los consideren extraños, o la posibilidad de que no los reciban, la posibilidad que los cuestionen. El otro domingo aprendíamos sobre esto, ¿verdad? A veces nos da miedo que nos pongan el dedo a nosotros, pero si usted dice y mire usted, no hace. Y entonces, ¿qué se forma ahí? Una barrera. Mejor me quedo callado y no comparto porque entonces me va a juzgar, me va a criticar. Porque la gente juzga y critica por las apariencias, ¿sí o no? Pero hay algo que debemos de aprender. Nosotros no lo hemos alcanzado todo todavía. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Estamos en el camino de la santificación. Somos perfectos en la salvación. Somos perfectos en el perdón de los pecados porque Jesucristo no salva por poquitos. Jesucristo no quita el pecado por poquito. Él quitó el pecado que nos tenía esclavizados, nos liberó de la potestad de Satanás. Aleluya. Pero nuestra vida va siendo transformada poco a poco, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver las cosas, vamos aprendiendo y vamos siendo transformados de día en día. Gloria al Señor. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Usted ha oído que siempre hablamos de crecimiento y madurez espiritual. Eso implica un cambio de nivel. Cada día, cada semana que pasa, vamos creciendo y vamos mejorando. Y a medida que vamos creciendo y adquiriendo conocimiento, entonces nos vamos despojando de lo que no es bueno, que un año atrás yo lo miraba que era bueno, pero ahora yo lo veo. No me lo quito porque me dijeron quíteselo, sino porque por la palabra de Dios, por el reargüimiento del Espíritu Santo en mi vida, yo voy haciendo esos cambios. Y a veces estamos luchando con esas cosas. Y sabemos que es muy obvio y nos da miedo que cuando evangelicemos nos hagan preguntas de esas cosas. Entonces preferimos mejor no decir nada. Sí, hermana Marina. Cerrar la boca. Aleluya. Como decía un pastor, adivine qué. ¿Quién se pone feliz cuando no hablamos? Satan, ¿ya? Satanás se pone súper feliz cuando un cristiano no habla la palabra de Dios. Pero debemos nosotros de vencer el mal. ¿Cómo lo vamos a vencer? Haciendo el bien. El temor lo puede llevar a uno a hacer cosas e incluso no agradables delante de Dios. Aleluya. Éxodo capítulo 32, versículo 22 al 24.
Tenemos la narración o la historia de lo que sucedió con Aarón, el hermano de Moisés, cuando Moisés subió a la montaña y estaba con Dios, y Aarón quedó a cargo del pueblo, pero cuando Moisés tardó en bajar, el pueblo se le paró a Aarón y le dijo: haznos dioses que nos guíen de aquí para allá, porque este Moisés no sabemos qué le pasó. Y dice la palabra de Dios: y respondió Aarón cuando ya Moisés bajó y vio lo que estaba pasando. Respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Un pueblo duro. Hasta Dios se enojó con el pueblo de Israel. Pero entonces la acción de Aarón de hacer un becerro, en gran parte fue la presión de ¿quién? La presión del pueblo. Por eso le dice: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Claro, y eso no justificaba que Aarón les hiciera un dios. No justificaba. Pero el miedo y el temor a la gente, el miedo a lo que le pueda pasar, entonces lo lleva a uno a hacer cosas que no debe de hacer. Como por ejemplo el silencio. Porque si yo me quedo en silencio, teniendo la solución de la salvación de una persona en mi corazón, en mi boca, gloria al Señor, aleluya. Y dice el versículo 23, porque me dijeron, oiga bien, me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y el 24 dice: y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Mire, él tenía la solución ahí rápido. Apartadlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego, y como cosa mágica lo echó al fuego, y ¿qué salió? Salió un becerro. Eso no se lo cree ni cualquiera. ¿Cómo? Ni él mismo. ¿Cómo es que va a salir un becerro con tirar el oro ahí? Lo hicieron. Él cometió un grave error, porque ese día murió muchísima gente. Usted conoce la historia. ¿Por el temor a quién? A la gente. El temor a la gente, por tenerle miedo al que dirán, a que nos estén criticando, a que nos digan fanáticos, de pronto a que nos corran, porque yo lo hice cuando no era cristiano. Yo corría a los que me hablaban la palabra del Señor y los amenazaba. Yo les decía: o se larga en este momento o lo saco a patadas. Así era yo. Y a uno le da miedo. Hay personas que saben historias y dicen: no va a ser que me corran, mejor no, mejor tranquilito. Voy a coger el tratadito, hago un avioncito y de lejito se lo tiro, mejor que le llegue. Gloria al Señor. Sí, el miedo. Vamos a ver otro ejemplo del miedo. Primera de Samuel, capítulo 15 y el versículo 24. El miedo, hermanos, es un problema en la vida del creyente. Y es algo extraño. Porque mire, tenemos un gran valor. Nos armamos de valor para orar por personas, nos armamos de valor para liberar endemoniados, nos enfrentamos a los demonios. Pero a un hombre, para hablar el evangelio, nos da pena, nos da miedo. Qué cosa no tan rara, ¿no? Gloria al Señor. Es que el enemigo es muy astuto. Mire lo que sucedió con este otro hombre. Solo vamos a leer un versículo. Y cuando lo leamos, usted va a recordar todo el contexto.
Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Oiga bien, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. El hombre reconoció que había cometido un grave error, pero puso su excusa. ¿Cuál fue su excusa? Porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿Cuál era la orden que Dios le había dado a Saúl? Destruir desde el hombre hasta el animal. Pero el pueblo no quiso destruir todo. Destruyó lo que no servía y lo mejor lo apartó para llevarlo como ofrendas al Señor. Pero él tenía una orden directa de parte de Dios y él tenía que hacer cumplir lo que Dios le había dicho. Y cometió el grave error en consentir lo que el pueblo dijo, pero él fue sincero, dice que sintió ¿qué? Miedo, temí. Se puede leer conmigo ahí. Aleluya. Dice, he quebrantado tus mandamientos y tus palabras porque temí al pueblo. El miedo, hermanos, tenemos que vencerlo. Hay que vencer el miedo. ¿Cómo se vence el miedo? Hay que hacer las cosas. Hay que poner en acción lo que Dios nos ha dado. Hay que empezar a testificar. Fíjese que uno no tiene ni que abrir una Biblia para evangelizar a alguien. Usted le puede hablar de quién era usted antes y qué hizo Dios en su vida y recuérdele la fecha. Dígale, mire, en el 1900 tal, en el 2000, el Señor transformó mi vida. Y el Señor puede transformar su vida. Si usted lo hace la primera vez, a usted se le va a hacer más fácil hacerlo la segunda vez. Va a tener la libertad de hacerlo la tercera vez. Y si usted no es apto para enseñar con la palabra de Dios y ya le abrieron la puerta, entonces usted le dice, no le gustaría recibir unas clases bíblicas y en la iglesia hay quien le pueda enseñar y sacamos un tiempo y ya llegamos a enseñarle la palabra de Dios. Pero ya usted hizo su trabajo de evangelista. Y ya usted escapó del ay. El ay de mí si no anunciare el evangelio. Ya usted, Dios no le va a demandar la pérdida de esa alma. No que usted no va a ser salvo, usted va a ser salvo, pero va a tener siempre esa demanda de Dios. Eso va a estar ahí, mira. Te lo puse en el camino porque esa persona necesitaba su salvación, pero tú no le hablaste. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, el camino de Dios que Dios escoge para su pueblo nunca ha sido fácil. Y eso nos lo advirtió nuestro Señor Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Aquí entra en acción el príncipe de ellos, ¿verdad? Porque dice mintiendo. La gente se va a inventar cosas de nosotros para que nosotros callemos. La gente, hoy día hay una herramienta que el enemigo está usando y ha puesto en la mente y el corazón de las personas. Evangelizaba a una persona y ¿sabe qué fue lo primero que me dijo? No sé si ya le han preguntado eso a usted.
Yo lo evangelizaba y lo invitaba a la iglesia y me dijo, disculpe, ¿en su iglesia hay que pagar para estar ahí? Esa fue la pregunta que me hizo. Mire, ¿yo qué me esperaba? Yo pensé, me va a preguntar, ¿será que usted puede venir por mí o alguien puede venir por mí? No, me dijo, en su iglesia hay que pagar para estar ahí. Y yo le dije, no, ahí no se paga. Ahí entra y sale el que quiera, libremente y sin pagar. Le digo porque el evangelio es gratuito. Aquí lo leímos. Presentar el evangelio gratuitamente. La salvación es gratuita. Dice que fuimos justificados gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Digo, no, no hay que pagar. Por lo menos no donde yo me congrego. ¿Se da cuenta las preguntas que le hacen a uno? Y uno a veces tiene temor que le hagan otras preguntas más, de pronto más fuertes. Y uno quizás se ponga a pensar, ¿y qué le voy a contestar? Porque es que la mente de uno trabaja como muy rápido, ¿no? Uno como que quiere procesar el asunto. Y si me pregunta eso, uno quiere procesarlo como para tener ya la respuesta. Pero no. El Señor dice, no se preocupen por lo que han de decir. En el momento, dice el Espíritu Santo pondrá la palabra en sus bocas. Y esa es la confianza que tenemos que tener, hermanos. Aleluya. Para perder el miedo, para despojarnos del miedo y empezar entonces a abrir nuestra boca con libertad, pensemos que no somos nosotros. Pensemos que en el momento Dios nos va a dar la palabra correcta para esa persona. Aleluya. Pero tenemos que hacerlo. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados sois si es de que debemos de ser vituperados, que se burlen de nosotros. Aleluya. Y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Hay una promesa, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si los profetas no escaparon, la mayoría de ellos, de la muerte, pues nos van a perseguir de alguna manera a nosotros. Hablando males, mintiendo. Aleluya. ¿Qué es lo que dice la gente hoy día? Que el pastor se queda con todo el dinero de los miembros, ¿sí o no? Eso es lo que lo publican ahí. Dice, y usted también le da el cheque al pastor. ¿Hablando qué? Males, mintiendo. Gloria al Señor. Porque el Señor no nos mandó a colectar los cheques de los hermanos. Pero sí nos mandó a enseñarle a la iglesia que la iglesia debe de aprender a ser agradecida con Dios y dar conforme Dios lo ha prosperado. Gloria al Señor Jesucristo. La historia de la iglesia primitiva ilustra cómo fueron perseguidos ellos, y aprendíamos anoche esta parte en Hechos capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso le sucedió a la iglesia en los días de los apóstoles. Una persecución. Los arrastraban, entraban a sus casas, no les pedían permiso. Los arrestaban y los llevaban presos. Pero muchos de ellos escaparon, muchos se fueron y fueron esparcidos, dice la palabra de Dios en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Le decía a los hermanos anoche, si a uno lo van persiguiendo por un delito, a donde quiera que uno vaya, uno ni siquiera hace mención de eso. Pero no ellos. A ellos los iban persiguiendo por causa del evangelio, y a medida que iban avanzando por donde iban predicando el evangelio. ¡Qué cosa! Es decir, estos hermanos no tenían miedo. Vencieron el miedo porque ellos se dieron cuenta que el que salva las almas, el que convierte el alma, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es obra de hombres, es obra de Dios. Aleluya. Las epístolas muestran que el escándalo de la cruz no ha sido quitado. El escándalo de la cruz es el mensaje de la cruz, lo que sucedió en esa cruz. Usted ve que en el Nuevo Testamento los enemigos de la cruz son los enemigos de los cristianos. Los enemigos del crucificado. Porque el apóstol Pablo y los apóstoles predicaban a uno crucificado en una cruz, pero que resucitó al tercer día. Y aún los días de hoy, gloria al Señor, sigue siendo una crítica, sigue siendo para muchos un fanatismo, sigue siendo para muchos una historia inventada de un hombre que murió y que resucitó. Y en nosotros hay una convicción de que no es una historia inventada, sino que es una realidad, es una verdad. Gloria al Señor, porque ese que murió y resucitó hoy habita en nuestros corazones. Él está en espíritu. Aleluya. Y Él está rearguyendo, está convenciendo, aleluya, está perfeccionando a los creyentes. Y está salvando a los perdidos a través de los creyentes. Aleluya, gloria al Señor. Gálatas capítulo 5 y el versículo 11 dice el apóstol Pablo, y quiero leerlo en la Biblia, versión actual, lenguaje actual. Dice: hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz, no los haría enojar. En nuestra Biblia actual de la 1960 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, hace una pregunta: ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso ha sido quitado el tropiezo de la cruz. Pero no habla de una cruz literal, sino habla de lo que sucedió en la cruz, del sacrificio de la cruz. Pablo predicaba a uno crucificado, a uno que había muerto, pero lo predicaba resucitado, y que ahora por él todos los que en él creen, aleluya, son salvos por la fe en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Así es, hermanos, de que en esta tarde nosotros deberíamos de llevarnos en nuestro corazón esa necesidad que el apóstol Pablo sentía por las almas. Porque necesidad me es impuesta. Volvamos a 1 Corintios 9:16, 9:17. Y dice la palabra de Dios: por lo cual sigo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Todos nosotros tenemos esa comisión en nuestras manos. Se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Se nos ha encomendado, hermanos, este ministerio tan glorioso y hermoso
que cuando nosotros lo ejercemos, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Ganando almas para el reino de los cielos. En otras palabras, estamos abriéndole las puertas de los cielos a las personas para que entren. Porque Jesucristo es la puerta. Y si les predicamos a Él, entonces van a llegar a Él. Lo van a conocer y entonces Él les va a permitir entrar. Gloria al Señor. Pero debemos nosotros de hacer entonces el trabajo. Debemos de compartir esta salvación tan grande. Debemos, hermanos, de llevar esta palabra al necesitado, aún en contra de la filosofía, aún en contra de la cultura de la sociedad, de la voluntad. Gloria al Señor. En contra del modernismo, de las ideologías que hoy día se han levantado en contra de la palabra de Dios. Debemos de hacerlo. Perder el miedo, perder el temor. Aleluya. Y llevar a cabo esta misión tan importante. Vivimos en un mundo de desprecio. Aleluya. Un mundo de rechazo. Un mundo que no quiere oír, saber de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios habla en su palabra va en contra de sus pensamientos, en contra de su vida, en contra de su moralidad, por no decir inmoralidad. Pero Dios aún así lo ama y lo quiere salvar. Y la única manera de que Dios llegue a ellos en estos tiempos es a través de la iglesia. Pero nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios, porque ese mundo que rechazó a Jesucristo, rechazó al Señor, aún lo sigue rechazando, su actitud no ha cambiado. Por lo tanto, el cristiano debe de enfrentarse valerosamente a la oposición que se levanta cuando testifica de Jesucristo y busca servirle de corazón. Debemos de hacerlo con valor. Aleluya. Decir, como dijo el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por digno de ponerme en el ministerio. El Señor nos ha fortalecido, nos ha capacitado, nos ha dado todo lo necesario, hermanos. Y en agradecimiento a Dios, debemos nosotros entonces de compartir esta salvación tan grande. Aleluya, gloria al Señor. Si los seguidores de cultos falsos no son tímidos en la propagación del error, ni los vendedores sufren complejos de inferioridad cuando van de casa en casa vendiendo sus productos, mucho más los creyentes, como embajadores de Cristo, debemos salir bajo la unción del Espíritu Santo y testificar de su poder y presentar dignamente a aquel que nos salvó. Aleluya. Y no avergonzarnos. Por alguna razón, el apóstol Pablo dijo estas palabras a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué no le dirían? ¿Qué no le harían? Bueno, usted conoce la historia, muchas veces lo corrieron. Lo dejaron hablando muchas veces solo. Le dijeron, ya te oiremos otro día. Y lo dejaban solo hablando. Y me imagino yo que la gente se reía de eso. Sí. Pero él dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba del evangelio? ¿Por qué? Porque es poder de ¿quién? De Dios. Y ese poder de Dios opera en ti. Ese poder de Dios opera en la iglesia. Ese poder de Dios está en nosotros, hermanos. Y con ese poder es de que Dios salva a los perdidos. Porque es poder de Dios, aleluya, para salvación al judío primeramente y después al griego. Aleluya. Pónganse en pie en esta tarde
Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y esperamos en el Señor que estas enseñanzas, hermanos, hayan sensibilizado un poquito nuestro corazón hacia las almas perdidas. El Señor Jesucristo, cuando vio la multitud, dice la Biblia que sintió que nuestro Señor Jesucristo tenía un corazón sensible. Y la iglesia debe de tener un corazón sensible para que cuando veamos al perdido nos duela y nos acerquemos para llevarle la salvación, llevarle la ayuda. Gloria al Señor. Porque hasta el día de hoy la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Y cuando dice que no hace acepción de personas, no se refiere a nacionalidad solamente o a cultura, sino al estado o la condición espiritual de la persona. Fíjese que nosotros en muchas ocasiones hemos dicho esto. A ese ya ni Dios lo quiere. A ese Dios ya no lo perdona. Ese ya no tiene remedio. ¿No ha oído eso usted por ahí? Si no, ya para qué hacer algo por él ya. Pero si Dios lo toca, le da vida. Le da nueva vida. Aleluya. Por eso nosotros debemos de no menospreciar el estado de la persona como se encuentre. Hay que llevarle el evangelio de la salvación. Gloria a Dios. Vamos a orar. Y si alguien necesita oración y quiere que oremos, yo lo invito a que se acerque por acá. Vamos a orar por usted. Gloria al Señor Jesús, para que Dios lo fortalezca, para que Dios derrame sobre de usted sus dones espirituales, que lo equipe. Y ya usted bien equipadito, entonces va con la seguridad a ejercer el ministerio que Dios le ha dado. Aleluya. Oramos entonces. Empiece la oración en esta hora. Levante su voz si lo desea. Órele al Señor y dígale gracias. Dígale gracias por la salvación. Gracias por la salud. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde. Por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Por tu palabra, Señor, que ha llegado hasta nuestro corazón. Y se nos impone necesidad en esta mañana, en esta tarde, de seguir compartiendo tu palabra, oh Dios de la gloria. Se nos impone, Señor, esa necesidad, porque se nos ha encomendado el mensaje o la palabra de la reconciliación. Mira, Señor, a nuestros hermanos en esta mañana. Mira, Señor, aquellos que tienen temores dentro de su corazón, aquellos que no se atreven. Oh Dios, ayúdalos. Fortaléceles, Señor. Señor, para despojarnos del miedo, despojarnos de la vergüenza, despojarnos de esos pensamientos del que dirán de nosotros. Y si es de que han de criticarnos, Señor, si es de que han de vituperarnos, bueno, te lo hicieron a ti, Señor, siendo el Rey de la gloria. Pero tú, oh Dios, nos has dado la victoria, tú nos has dado el poder de tu glorioso y santo Espíritu, Señor, para vencer todo ataque del enemigo, para vencer, Señor, toda crítica, todo argumento. Y en esta tarde solamente rendimos nuestras vidas a ti. Y te decimos, Señor, úsanos para la gloria y honra de tu santo nombre. Úsanos, Señor, para la salvación de muchas almas en esta ciudad. Úsanos, Señor, para la salvación de familias, oh Dios de la gloria. Pon tu palabra en nuestro corazón para poderla compartir, mi Dios. Te doy gracias en esta hermosa tarde.
Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Salúdense. Saluden a los hermanos nuevos. Amén. A Carelis.